En este módulo nos vamos a dedicar a todo lo que es la farmacología, una palabra muy común que la encontramos incluso en los prospectos a cada rato: efecto farmacológico, acción farmacológica. Bueno, en realidad la farmacología es una rama dentro de lo que estudiamos, pura y exclusivamente haciendo foco en el principio activo. Tiene dos grandes componentes: uno que le llamamos farmacodinámica o dinamia, puede salir así en algunos textos, y farmacocinética. ¿Por qué empezamos en la parte teórica con algunas aclaraciones? Porque para evitar confusiones, palabras que son comunes quizás, que nosotros las asociamos de otra manera. Por ejemplo, la palabra droga, para nosotros, en todo este sector de la farmacología, es sinónimo de fármaco y es sinónimo de principio activo, o sea, es la sustancia que nosotros examinamos, vemos cómo se comporta en el organismo, qué efecto causa, durante cuánto tiempo, con qué concentración. O sea que en este módulo vamos a terminar de unir todos los conceptos que venimos arrastrando de los anteriores: la dosis, la terapéutica, la posología, y por sobre todas las cosas haciendo foco en cuál es el efecto ese que nosotros queremos causar en el organismo. Cuando hablamos entonces de cualquiera de estos términos, droga, principio activo, a medida que lo vayan viendo escrito, significa lo mismo, estamos haciendo foco en el principio activo. Por eso al principio del módulo hay una pequeña aclaración que la vamos a terminar de ver más adelante, que es que efecto secundario y reacción adversa, muchos han preguntado también, o les ha quedado esa duda, porque es normal. Incluso los médicos, a veces para simplificar esa explicación que le dan al paciente cuando le quieren dejar en claro las indicaciones del tratamiento, suelen confundir o utilizar como si fueran sinónimos reacción adversa y efecto secundario, y la verdad es que no lo son. Entonces vayamos de a una para que no se nos mezclen todos los conceptos. Reacción adversa tenemos dos tipos: las esperadas y las inesperadas. ¿Qué sería una reacción adversa? Bueno, algo que molesta a mi paciente, algo que se sale de ese efecto que yo quiero, que necesito para una determinada patología. Puede ser algo leve, ¿sí? Como dijimos recién, algo que moleste, que sea llevadero, que no sea grave. Por lo tanto, la mayoría de estas reacciones adversas que son esperadas, y ojo que acá vamos a hacer una aclaración, estamos hablando dentro de las dosis terapéuticas, o sea, yo tengo una droga que me es prescripta para una determinada enfermedad y yo la estoy tomando bien, estoy tomando la cantidad de miligramos o un comprimido o 2 cada 8 horas, o sea que estoy respetando esa dosis terapéutica, pero aún así me produce un efecto que no es agradable: náuseas, un sarpullido en la piel, pequeños detalles que pueden ser molestos, pero no graves, y que yo ya sé, profesional, médico, farmacéutico, que se va a producir, que lo más probable es que pase. Eso sería una reacción adversa esperada, y por lo general, fíjense que empezamos a usar términos de no seguridad al 100%, porque es imposible que yo asegure al 100% algo en un ser humano cuando todos somos absolutamente diferentes. Entonces, vamos a establecer esa aclaración. Generalmente, las reacciones adversas que son esperadas, que sabemos que van a ocurrir, que pueden ocurrir en algunas personas con mayor intensidad que en otras, las esperadas no son graves, la mayoría de las veces no lo son. Pero a veces puede que ese paciente mío ya tenga otra patología o tenga otro problema, entonces esa reacción adversa, que capaz que a uno de nosotros no nos trae más que una molestia, a esa persona la perjudique o le dañe incluso ya la patología que estoy queriendo tratarle, entonces se suspende y ya empieza a tomar más gravedad. El médico en ese caso, ¿qué hace? Bueno, decide suspender esa medicación o cambiarla por otra. Pero existen reacciones adversas que llamamos inesperadas. No tenemos idea que pueden ocurrir, es algo que simplemente se desata en ese organismo puntual, particular, por un montón de razones, que el médico va a tener que tratar de establecer por qué pasaron. Esas suelen ser complicadas, en su gran mayoría son las que llamamos graves.
Fíjense que todavía no hablamos de efectos secundarios ni de nada de eso. Eso lo vamos a dejar para un poquito más adelante, cuando ya veamos ciertos aspectos de la farmacocinética y la farmacodinámica, que son las dos grandes ramas de la farmacología, y tengamos ya algunos conceptos incorporados, así evitamos la confusión. Entonces, por ahora nos quedemos con estas, las reacciones adversas. Hay muchos calmantes o anestésicos, por ejemplo, que sabemos que provocan sequedad en la boca o esa sensación de sed. Bueno, eso sería para nosotros una reacción adversa y está dentro de la dosis terapéutica. Porque cuando yo me salgo de la dosis terapéutica ya no hablo de reacción adversa, hablo de toxicidad. Ese medicamento se volvió tóxico, que muchas veces sabemos cuál es el efecto que puede producir esa toxicidad. Entonces, si yo me mantengo dentro de esa escala de dosis terapéutica, es una reacción adversa. Si yo elevé esa concentración, me fui de lo que era la dosis terapéutica, empiezo a ver la toxicidad de cualquier medicamento, de cualquier principio activo, incluso los de venta libre. Ahora, puede ser que ese irme o tomar de más, porque si la mayoría de ustedes lo debe pensar como, en vez de tomar un comprimido, que fue lo que me indicó el médico, me tomé 3, me tomé 4, o sea, excedí la dosis. A veces no es voluntario. ¿Qué significa? El paciente no se está equivocando en tomar de más esa dosis, sino que tiene, por ejemplo, pongamos un ejemplo para que les quede bien representado, una persona que tiene ya una enfermedad en el hígado, o sea, una patología hepática que hace que ese medicamento entra al organismo, llega a sangre, empieza a hacer su efecto, y el médico no tuvo en cuenta que esta persona está enferma del hígado, y el hígado es el que se encarga de eliminar ese fármaco. Nosotros decimos, por ejemplo, que una dosis debe repetirse cada 8 horas, porque en los estudios ya vimos que a partir de las 8 horas baja la concentración en la sangre. ¿Pero por qué baja? Porque alguien lo está eliminando. En este caso del ejemplo sería el hígado. ¿Qué pasa si esta persona tiene un problema hepático? Y el médico o no lo sabe o no se dio cuenta de consulta. Bueno, esta persona va a seguir acumulando cantidades de este principio activo en la sangre cada vez más, porque no lo está eliminando. Tarde o temprano, este medicamento va a pasar a ser tóxico para esta persona. Y no es porque ella se haya equivocado o haya querido a propósito ingerir de más, ¿sí? Bueno, en este caso sí hablamos de toxicidad. Van a ver que en este módulo repasamos de vuelta todas las vías de administración, pero las vamos a ver desde otro punto de vista. Las vamos a ir examinando una por una para ver, por ejemplo, por qué es más conveniente o por qué un medicamento, o sea, ahora le vamos a encontrar el por qué. Yo, si tengo un comprimido que dice efervescente, lo tengo que disolver, tengo que dejar que se disuelva. Porque si dice cápsula y viene en 2 partes sellada, yo no puedo abrirla. ¿Por qué no puedo masticar algo que no vino para ser masticado? No es un masticable, no es una forma farmacéutica masticable. Cuando nosotros examinemos la farmacocinética y la farmacodinámica, vamos a encontrar el porqué de todo eso. No debemos hacer tal cosa con los medicamentos. En términos generales, ¿qué examinamos nosotros del principio activo en la farmacología? Todos sus movimientos, absolutamente todos, porque a partir de la farmacología es que nosotros podemos encontrar los horarios, las dosis, la velocidad con la que el cuerpo lo elimina y los posibles problemas a futuro. Entonces, lo primero que tenemos que aprender, que fuimos aprendiendo con los años de los principios activos de esos fármacos, es la farmacodinámica. Le prestamos mucha atención a qué, a cómo interactúa el medicamento con los tejidos, con cada célula del cuerpo. Hoy ya lo hacemos a nivel molecular, o sea, sabemos cómo entra una célula, qué es lo que hace en ese tejido para provocar el efecto farmacológico que yo quiero lograr. En cambio, en la farmacocinética, yo lo que examino es el otro punto de vista, es como cruzarme de vereda y mirar desde el cuerpo a ver qué es lo que el cuerpo le hace al fármaco, cómo lo modifica. Por lo tanto, en la farmacocinética vamos a ver un proceso que nosotros lo extractamos, ¿sí?, con el nombre del ADME. ¿Qué significa eso? Son todas abreviaturas de 5 procesos que examinamos, que son los que el cuerpo le hace al fármaco cuando ingresa.
Entonces, la ADME para nosotros significa la L de liberación, la A de absorción. O sea, nuestra fórmula farmacéutica de alguna forma se tiene que liberar. Una vez liberada, el organismo de alguna forma la tiene que absorber. La próxima es la D del ADME. La D significa cómo el cuerpo lo distribuye a ese fármaco. ¿De qué manera? A través de sangre, a través de la piel, ¿de qué? ¿Cuál es ese mecanismo por el cual lo va a desparramar por el cuerpo y va a llegar a donde yo quiero que haga efecto? La M es el metabolismo, o sea, no va a estar eternamente en el cuerpo ese fármaco. Ese principio activo va a estar determinada cantidad de horas y después empieza a disminuir su concentración. ¿Por qué? Bueno, porque como cualquier sustancia que ingresa al organismo, al igual que los alimentos, el cuerpo lo metaboliza, o sea, lo deja que cumpla una función por determinado tiempo y después se deshace de él. Bueno, ¿cómo? ¿De qué manera? Ahí van a ver que muchas cosas realmente se eliminan y otras por ahí el organismo, que es muy sabio, es una maquinaria perfecta, lo considera materia prima para otra cosa, lo usa para otra cosa, pero lo modifica. Bueno, ¿cómo es ese mecanismo por el cual qué acciones el cuerpo realiza sobre ese fármaco, ya sea para eliminarlo o para reutilizarlo? Y por último, la E del ADME es la excreción, o sea, lo metabolizó, lo arregló, lo rompió, lo transformó en algo que después lo puede excretar. Entonces vamos a ver cuáles son las principales vías de eliminar, de sacar para afuera del organismo eso que el organismo ya considera que no es necesario. Eso sería para nosotros la farmacocinética, que es la que al fin y al cabo nos permite, después de muchos estudios, determinar los tiempos en el que puede actuar el fármaco y los tiempos en el que el fármaco ya no está más, el cuerpo lo metaboliza y lo elimina. De esa forma podemos generar los tratamientos, los horarios de las dosis tóxicas, o sea, hasta qué punto esos mecanismos o esos órganos de excreción o de metabolización de fármacos soportan, qué cantidad soportan de un fármaco antes de que se vuelva tóxico. Todo tiene un límite, nuestro organismo también. Entonces, por ejemplo, una célula de hígado, ¿cuánto puede trabajar para sacarse de encima determinada cosa tóxica? ¿Sí? Muchas veces me dicen determinadas cosas, por ejemplo en las vacunas, en una época había un miedo, por así decirlo, a varios componentes que nosotros usamos para industrializar las vacunas y figuraban ciertos metales que se consideran tóxicos. Y otras personas, por ejemplo, me decían, sí, pero resulta que también hay cianuro en la manzana. O sea, tenemos componentes que obviamente son tóxicos, pero con unas exposiciones terribles, porque a pequeñas dosis, a dosis terriblemente chiquitas, nuestro organismo puede procesarlas, puede causar un pequeño daño, pero el cuerpo lo repara. Entonces, por ejemplo, es cierto, en la semilla de la manzana hay una cierta cantidad de cianuro y otros componentes que a nivel biológico, ¿no? A nivel planta, le permiten que los animales no se las coman y de esa manera sigue su ciclo evolutivo y puede reproducirse la especie. Pero tendríamos que comer toneladas y toneladas y toneladas de semillas de la uva, de la manzana, para poder intoxicarnos. Bueno, con el medicamento, ¿cuál es el problema? Recuerden siempre que el parámetro que yo les pongo por sobre todas las cosas es la concentración. Para nosotros es importantísimo medir con exactitud, lo más exacto que se pueda, nunca es al 100%. ¿Sí? Otra cosa que tenemos que tener bien en claro, en la química es imposible que yo les garantice el 100% de algo. Pero sí tenemos que garantizar lo más cerca posible la exactitud, la concentración que movemos de todas estas drogas, principios activos. Todos estos principios activos, recuerden que en su gran mayoría son de origen natural. Nosotros aprendimos de la naturaleza. Ahora después vimos cómo reutilizarlos y los extractamos. Y ahí está el problema del fármaco en contra de un alimento. Un alimento tiene su límite en cuanto a volumen. Recuerdan cuando hicimos en los otros módulos la comparación de la vitamina C, de la naranja, con un fármaco que tiene concentrada la vitamina C. Entonces, hasta una vitamina, la A, la D, la K, que son nutrientes para nosotros, las proteínas,
Cuando veamos la parte del sistema gástrico, van a ver que las proteínas también son muy dañinas. Cuando excedemos ese límite de cantidad que le ingresamos al organismo, y el hígado no es capaz de metabolizar y de sacar lo que excede, lo que está de más, y se están volviendo tóxicas. Otro ejemplo muy normal sería, por ejemplo, la diabetes. Para nosotros la glucosa es necesaria, pero para el diabético pasa a ser un veneno. ¿Por qué? Porque no la puede metabolizar. Parte de estos sistemas, de este orden de absorción, distribución, liberación, están afectados. En el caso de la diabetes es la distribución y la metabolización lo que está afectado directamente. Por lo tanto, es tanta la concentración que ingresa sangre y que se queda ahí, que termina siendo tóxica para el organismo, cuando para la mayoría de las personas es un alimento, eso es algo necesario, ¿sí? Una materia prima necesaria. Bueno, vamos a ver entonces un poco qué es la farmacodinámica. Para ponerlo en palabras sencillas, nosotros tenemos un principio activo, un fármaco, que la idea es que produzca un determinado efecto. Nosotros nos venimos para atrás y empezamos a observar por qué mecanismo y de qué manera lo va a lograr. De esa forma, incluso con muchas enfermedades, también hacemos eso. Una vez que encontramos el agente patógeno, lo primero que hacemos es examinar en el cuerpo a dónde entra, de qué manera entra y cómo es que produce ese efecto nocivo o ese efecto de muerte celular o ese efecto de daño en un tejido. Bueno, a partir de ver cómo hacer con las enfermedades, también lo empezamos a hacer con los principios activos. Entonces, lo que a nosotros nos interesa acá es cuál es el mecanismo exacto, que es muy difícil de descubrir a veces. Incluso hoy en día, por ejemplo, las terapias alternativas del dolor, hay toda una rama de la medicina nueva y de la farmacología también, que se dedica a tratar de interpretar, porque no sabemos a ciencia cierta cómo se produce el mecanismo, por ejemplo, de los opioides. Cómo pueden llegar a... Todavía no se ha descubierto otra droga, otro principio activo que pueda ejercer ese efecto como lo hacen los opioides, que es un efecto muy extraño porque no hay pérdida de la conciencia, uno puede percibir ese dolor, pero no te afecta, no duele. Es un poco difícil de explicar, pero aquellas personas que alguna vez han tenido que un tratamiento y han tenido que suministrar este tipo de fármacos, no saben ni siquiera expresarlo con palabras. O sea, muchísimas drogas todavía no tenemos bien claro cuál es ese mecanismo de acción. Lo que sí vamos a tener que ver el cuerpo humano como un conjunto, como un reloj perfecto. Y vamos a ver a nivel molecular todo esto, o sea, ocurre adentro de una célula, incluso a veces son pequeños átomos los que interactúan, como los iones, el calcio, el sodio, el potasio, cómo ellos logran a veces desatar una reacción como la contracción de un músculo, la liberación de una hormona o de un mensajero químico. Entonces acá muchos términos por ahí no los conocen. Por eso vamos a ir aclarando para que después, cuando podamos ver grupo farmacológico por grupo, ¿sí? Puedan interpretar con facilidad de qué les están hablando. Con todo esto sumado a la farmacocinética, ustedes van a poder, en forma mucho más tranquila, sin tanta ansiedad, poder interpretar qué te dice un prospecto cuando te detalla el mecanismo de acción, la acción farmacológica, las contraindicaciones. O sea, esto a nosotros nos va a dar las herramientas necesarias para poder interpretar no solo el prospecto, sino traducírselo a las personas que el común de la sociedad no puede, no hay forma, porque hay muchos términos que incluso se entremezclan, como decíamos hace un rato. Cuando nosotros decimos droga, la mayoría de la gente piensa que hablamos de drogas ilícitas, de drogadependencia, nada que ver con lo que para nosotros es un principio activo, es una sustancia química, grande, chica, sintética, natural, de cualquier origen, pero no deja de ser una sustancia química más. Entonces, nosotros dijimos que nuestro fármaco interactúa con el cuerpo, pero que lo vamos a ver a nivel chiquitito, ni siquiera microscópico, más chiquito todavía. ¿Con qué interactúa en realidad?
con los componentes incluso de una célula. Nosotros tenemos células muy diferentes en todo el cuerpo, no es lo mismo una célula de riñón que una de hígado, que una de corazón, la de un músculo, la de un hueso. Pero todas tienen una similitud, pueden cambiar la forma, pueden ser más resistentes, ¿sí? La de nuestro pelo, las uñas, porque tiene un mayor porcentaje de una sustancia que se llama queratina, que le brinda justamente esta característica, ¿no? Que sea más dura. No así, por ejemplo, la piel, que tiene más, por ejemplo, colágeno, elastina, porque necesita ese efecto de elástico. Pero todas tienen una característica, tienen su membrana, tienen su núcleo, adentro del núcleo tienen toda la información genética, el ADN, y cuentan con un montón de, nosotros le decimos organelas, o sea, pequeños compartimentos que son los encargados de hacer las tareas que necesita esa célula para vivir. Incorpora agua, incorpora los nutrientes, los reutiliza, fabrica sustancias nuevas. Cada una de esas células de distintos órganos y distintos lugares del cuerpo tiene una misión, ¿sí? Tiene un objetivo. La célula de riñón tiene dos objetivos en su vida, por así decirlo: crecer, estar sana y, cuando no, dividirse y generar una hija, una nueva. Y la otra es cumplir la función de metabolización, ¿sí? Tiene una función específica. La de corazón tiene otra, la de un músculo tiene otra. Pero todas tienen en esa constitución cosas similares. ¿Cómo interactúa el fármaco con estas células? Bueno, ya llegamos en la mayoría de los casos a encontrar que interactúa con algo que nosotros le llamamos receptor. ¿Qué es el receptor? Imagínense que la célula es una unidad cerrada, ¿sí? Pero tiene todo un medio ambiente, tiene a sus vecinas al lado, que pueden ser de su misma rama, célula de pulmón, al lado otra, y en algún momento va a aparecer una vena, un capilar, va a aparecer el líquido que nos rodea las células, ¿sí? La linfa, sangre, o sea, hay muchos otros componentes externos a la célula. ¿Cómo hace la célula para intercambiar cosas con ese medio ambiente? Bueno, sabemos que puede ingresar sustancias, partículas, átomos, de determinadas maneras, fuimos aprendiendo cómo. Pero aquellas cosas que no son muy naturales de la célula, que solamente las va a dejar entrar cuando las necesita, tienen mecanismos especiales. Y tienen esto que nosotros llamamos receptores. Ya vamos a ver una animación para que ustedes se den una idea de qué estamos hablando. Las capas que rodean nuestras células, las membranas, nosotros le decimos capa lipídica o mosaico fluido, porque generalmente están constituidos por determinados lípidos muy característicos de cada uno de estos tejidos. Pero para dejar pasar algo por ahí, muchas veces tienen canales, que tienen como una puerta. Cuando alguien le da la orden, ya vamos a ver de qué manera, generalmente las órdenes en nuestro cuerpo se dan a través de mensajeros químicos, o sea, son sustancias químicas que llegan al lugar y hacen que esas puertas se abran. Entonces nuestros fármacos, siguiendo a veces esa misma línea de nuestro cuerpo, lo que hacen es simular a veces nuestras propias sustancias endógenas. Este fármaco entonces tiene que interactuar con alguien, con algo que es parte, que es componente de estas células, para, a través de ese comportamiento, producir el efecto farmacológico. Entonces, ¿qué sería un receptor? Generalmente los receptores en las células, que están en su pared, pueden estar adentro de la célula, pueden estar en el núcleo, o sea, hay distintos tipos de receptores, ya los vamos a ir examinando. Son proteínas en su gran mayoría, o sea que ya no hablamos de toda una célula, hablamos de un pedacito, de una sustancia chiquitita. Muchas veces, cuando nosotros decimos, por ejemplo, que una persona tiene calambres y le recetan potasio, es un átomo el que estamos ingresando en esa fórmula, es algo muy, muy chiquitito. ¿Qué es lo que hacemos? Bueno, nosotros examinamos todo este recorrido, el famoso mecanismo de acción del fármaco. Dentro de estos receptores, como decíamos recién, vamos a ver que, si bien la mayoría son proteínas, hay en distintos lugares, dijimos, ¿no es cierto? Pueden estar en la membrana, en la
parte más externa de la célula, pueden estar adentro, ¿sí? O sea, lo que llamamos citosol, ya vamos a ver una gráfica para que puedan interpretar de qué hablamos, o pueden estar en el núcleo de la célula. Clasificaciones para estos receptores, bueno, existen varias, depende desde qué punto de vista los estamos examinando. Recién dimos una, que es en dónde se encuentran los receptores, entonces decimos en la membrana, adentro, en el núcleo. También podríamos ver con quién interactúan, con qué tipo de receptores interactúa el fármaco. Hay receptores que están asociados a estos canales de ingreso y egreso de sustancias, que generalmente le decimos canales iónicos, porque son justamente como si fuera un túnel, un canal por el cual pasan partículas muy chiquitas pero cargadas eléctricamente. Entonces a eso nosotros en química le llamamos iones, como por ejemplo, comúnmente decimos calcio, potasio, sodio, cloruro. Para nosotros esos son iones, o positivos o negativos. Y son muy chiquitos, o sea que pueden pasar ellos. Hay otros receptores que están asociados a algo que se llama proteína G, que son unas proteínas muy grandes y que a veces incluyen otros mensajeros químicos. En esta gráfica, por ejemplo, que tienen en el resumen, lo que tratamos de simbolizar es que esta parte en blanco de acá vendría a ser el exterior de la célula. Esta franjita que está limitada por las dos rayas grises, la membrana, y esto que está para abajo sería el interior de la célula. Entonces, si suponemos que este es el receptor, por ejemplo, esta droga pudo, por sus características físico-químicas, atravesar ella sola la membrana la dejó pasar. Recuerden que esta membrana está constituida mayormente por lípidos, así que las sustancias que son amigas de los lípidos, que les gustan, capaz que la membrana las deja pasar por sí misma, ya vamos a ver por qué proceso. Y una vez que entra y se encuentra con su receptor, se une y provoca un determinado efecto. En el resto de los casos, estos receptores se encontrarían todos en la membrana, pero son diferentes. Este, por ejemplo, cuando el fármaco se le acerca, lo reconoce, lo acepta, provoca un cambio en el receptor y él mismo logra que una sustancia sea transformada en otra y liberada, en otra totalmente distinta. Por eso acá figura A y B. Este otro caso, el que interactúa es el fármaco otra vez con el receptor, pero el receptor es el encargado de capturar alguna sustancia que está dentro de la célula y transformarla, hacerle un pequeño cambio. Fíjense, este vendría a ser un canal iónico. Una vez que el fármaco interactúa con él y se pega, logra modificarle la estructura a este canal y lo puede abrir o cerrar. Depende cuál de las dos acciones es la que esté ejerciendo este fármaco. Y esta última que está acá, que después en la próxima gráfica la vamos a ver un poquito mejor, sería uno asociado a proteína G. O sea, si el fármaco se une al receptor, se libera un pedazo de una proteína grande que se llama proteína G y esa interactúa con otro receptor que puede estar acá en la membrana como puede estar adentro del citosol. En esta otra gráfica, que ya la tenemos como más grandecita, el receptor es el que vemos en rosa. Tenemos un fármaco muy chiquitito que tiene la forma adecuada para que el receptor lo reconozca y esta sería, por ejemplo, una proteína G que tiene 4, nosotros acá de frente digamos que vemos 2 pedacitos de ella, generalmente tiene 4 estructuras gigantes. Cuando el fármaco se pega al receptor, esta partecita de la proteína G se libera y va y hace su efecto en esta, por ejemplo. Fíjense que la próxima proteína con la que va a interactuar no está con salida afuera de la célula, está hacia adentro. Y quizás ella sea la encargada de liberar una hormona, alguna otra partícula pequeña, un ion. Entonces, cuando se forma el complejo fármaco-receptor, ¿sí?, que se unen, nosotros podemos decir que eso nos da la posibilidad de que, por ejemplo, se aumente o se disminuya la producción de una proteína. O bien se estimule o se inhiba la acción de una enzima. Recuerden que enzimas son proteínas, pero que tienen una función muy específica. Y que se altere, por ejemplo, la entrada o la salida de iones a las células y lo que hay de por medio acá es un canal en vez de ser este tipo de receptores. Bueno, en esta animación, por ejemplo, lo que se va a empezar a formar acá es la membrana, ¿sí? Esta sería parte de la membrana. Esta parte de acá arriba
es, supongamos, sangre, ¿sí? Parte del líquido que rodea las células, y de la membrana para abajo, el interior de la célula. Van a empezar a aparecer algunas estructuras en rosa, estas, así que están bastante deformaditas, acá aparece una de frente, sería un canal que deja entrar y salir sustancias. Y estas en rosa más oscura, los receptores. En este caso estamos viendo una animación de cómo interactúa la insulina con su receptor específico cada vez que aumenta la concentración de azúcar en sangre. Estas moléculas, estas partículas celestes serían azúcar, ¿sí? Glucosa. Entonces, cuando la insulina se une a su receptor, el receptor la reconoce y se provoca la unión de ese complejo que químicamente dura un rato, es que se abra el canal y deje pasar la glucosa que estaba en gran concentración afuera de la célula y ahora pasa al interior de la célula. En esta animación que vamos a poner ahora, por ejemplo, ya vemos que hay una alta concentración de glucosa, puede ser en el momento de haber ingerido, ¿sí? Alguna comida, o algún carbohidrato, alguna harina, algo con mucha concentración de glucosa. Si bien la glucosa puede viajar libremente por todo el cuerpo, si no tenemos la insulina para que provoque, vamos a hacer correr la animación para que veamos qué es lo que tendría que pasar. Y en este caso vamos a ver que la insulina, acuérdense que eran estas moléculas de color amarillo, sí o sí tiene que interactuar con el receptor que está en la membrana, o sea, con estos, ¿sí? Con los rosa oscuros, para que ellos provoquen la apertura del transportador, del canal que me va a dejar pasar la glucosa. ¿Qué pasa si no hay afinidad? O sea, si hay algún problema, supongamos en la estructura de la insulina, o bien el receptor está defectuoso. Una vez que llega la insulina, no queda unida a su receptor. Fíjense que acá hay dos receptores que no reaccionaron, ¿sí? Dejaron escapar la insulina. Por lo tanto, de toda esa cantidad de glucosa que hay en sangre, muy poca pudo entrar. ¿Por qué? Porque algunos receptores continúan cerrados, debido a que, como dijimos hace un rato, o hay un problema con la insulina, con la forma de nuestra hormona, o el problema está en el receptor. El receptor está deforme de alguna manera, por lo tanto, no me sirve. El proceso no se lleva adelante, no se abre el canal, la glucosa no puede entrar. Eso es lo que nos podría pasar también con un fármaco, ¿sí? O con algunas insulinas que el cuerpo las va rechazando porque no las reconoce, por ejemplo. En esta otra animación tenemos, por ejemplo, una fibra de un músculo, ¿sí? De un músculo de los comunes que tenemos en las piernas, en los brazos. Y esta partecita de acá simula la llegada de una neurona, que es la que le da la orden para que se contraiga este músculo. Estos verdecitos, en forma de palotes, ¿sí? Acá se está terminando de formar la fibra muscular. Lo que hacen es recibir, por ejemplo, ese mensajero químico y a partir de ahí provocan un impulso eléctrico, le pasan, digamos, la información al músculo para que el músculo se contraiga. Entonces, una vez que el receptor se une, en este caso a una sustancia que le llamamos acetilcolina, y la deja pasar, ella es la que va a provocar un movimiento de iones en el músculo que hace que se contraiga. O sea que hay un montón de procesos físicos que incluso con células nuestras y con mensajeros propios liberados por nuestras células, hacen mecanismos similares a los que nosotros intentamos en los fármacos. Entonces, si tenemos un fármaco en estudio, supongamos, ¿qué es lo que nosotros examinamos de esa droga? ¿Qué es lo que primero, qué característica le vamos buscando que lo hace apto para una determinada patología, para que lo podamos usar? Primero que nada, la afinidad. ¿Qué significa la afinidad? Que sea capaz de unirse a ese receptor. Ya si de entrada esta no se cumple, del resto nos olvidamos, no seguimos adelante. Paso siguiente vemos lo que llamamos actividad intrínseca o la eficacia del fármaco en sí. O sea, la capacidad de producir ese efecto, ¿sí? El número más grande que le ponemos nosotros cuando lo medimos es 1. De 1 para abajo quiere decir que por más que se una, a veces no es capaz de producir todo el efecto que debería o no igual a la sustancia orgánica nuestra,
¿sí? No produce exactamente el mismo efecto. Quizás se une bien, tiene una buena afinidad, pero cuando se une no provoca el 100% del efecto como lo haría la sustancia propia orgánica. Un 80%, quizás un 60%, un 70%. Entonces ya vamos evaluando ahí si vale la pena usar ese fármaco o no. Quizás tenga una eficacia no del 100%, del 80%, pero tiene muy pocos efectos secundarios, reacciones adversas, toxicidad. Entonces lo mismo sería una buena opción como un fármaco para ser usado para una patología. ¿Qué le pedimos? Que sea específico. ¿Qué significa esto? Que el receptor lo reconozca solamente a él, que no permita la interacción con receptores de otras células, de otro tipo de moléculas, ¿sí? Que sea lo más específico posible. Y después, paso siguiente, si ya conseguimos todo esto de un fármaco, nos vamos a la parte farmacológica porque ya juntamos un montón de factores para evaluar. Entonces, la acción farmacológica es el cambio que va a provocar. Y el efecto farmacológico es lo que yo puedo observar, lo que yo puedo medir. Estas son las características que yo necesito ver entre el fármaco y el receptor para decir que tengo un buen proyecto de sustancia para un nuevo medicamento. Como verán, es bastante complicado el hecho de encontrar sustancias nuevas. Por eso a veces se recurre a las que ya conocemos, que ya tenemos todas estas cosas, o por lo menos la mitad estipulado, que los conocemos bien, y ver si no nos sirve para otras patologías. Por último, sí o sí necesitamos evaluar la tolerancia. ¿Qué es la tolerancia? Bueno, hay medicamentos que sabemos bien, principios activos, que con el tiempo y el uso van perdiendo efecto. ¿Qué quiere decir? El cuerpo se acostumbra a ellos y de alguna manera los procesa más rápido, los elimina más rápido, o el receptor se da cuenta de que no es quien pensaba que era. Fíjense que en algunas partes del documento yo les puse, nosotros muchas veces nos valemos de que el fármaco sea confundido por ese receptor nuestro orgánico como nuestra propia sustancia cuando en realidad no lo es. Yo la estoy ingresando de afuera o es sintética, la estamos haciendo en un laboratorio y no es propia de nuestro cuerpo. Entonces, a veces va pasando el tiempo, el cuerpo se acostumbra a verlo, tiene tiempo de analizarlo y detecta que no es propio. Entonces va dejando de servirnos ese fármaco. Cada vez necesito más dosis para producir el mismo efecto que yo observaba antes. Con 100 miligramos, dentro de un mes, 2, 3, tendrán que ser 200, tendrán que ser 300. Tengo que ir incrementando las dosis y con eso también ir incrementando los próximos efectos que sabemos que ya tiene, por ejemplo, de toxicidad o las reacciones adversas, se van potenciando. Entonces eso hace también que muchos fármacos cumplen con todas estas características, andan bien con sus receptores. Cuando llegamos a la parte de tolerancia, nos damos con que ahí ya no nos sirve. Quizás sirva para un tratamiento corto, no un crónico. ¿Por qué? Porque a largo plazo va a dejar de servirnos.